Y expediente, nuevo expediente esta semana. Expediente Z, honestidad brutal. Hoy con otra de las patas del banco. La distribución. Amigo, es la distribución. Y dice así. Retomo el repaso a los pilares principales de la industria del cómic y hoy hablamos de uno de los más controvertidos, que menos información se tiene y sobre el que más leyendas urbanas hay. La distribución. Es el pilar fundamental y que más se tiene que cuidar si una editorial quiere mantenerse en el mercado. Hasta las dos editoriales más potentes que ejercen en España, Planeta y Penguin Random House, dependen de los distribuidores para hacer llegar sus obras a todas partes. Aquellos que dicen que no son necesarios los proveedores para crear una industria fuerte, o incluso se atreven a decir que sin distribuidores todo iría mejor, lo único que se me ocurre decir es que hablan desde la ignorancia, y lo que tienen que hacer es poner en práctica sus teorías, y demostrar a todos que es posible ese modelo que defienden. Hay editoriales que no trabajan con distribuidores, ya sea porque ningún distribuidor quiere trabajar con ellas, porque no ven suficiente material, que el tipo de material no les interesa o que las ventas sean tan pequeñas que no quieren apostar por ellas. Del mismo modo que un editor o un librero elige con qué distribuidor trabajar, el distribuidor también puede elegir con quién trabajar. Nunca debemos preguntarnos si es o no ético. En el capitalismo la ética no existe, pero sí debemos hacer la pregunta de si es legítimo o no, que solo podrá responder un jurista. Y también hay editoriales que deciden no trabajar con proveedores y convertirse a ellos en distribuidores, con el propósito de que esas ganancias que van al bolsillo del proveedor se queden en la editorial. Dos ejemplos son Carten Book y SC. Ellos apoyan en licencias tan populares que no necesitan que un proveedor les promocione. El propio comprador, sea librero o usuario, va a su encuentro. Sin embargo, es una jugada muy arriesgada que a largo plazo puede ser funesta, o en el mejor de los casos las ganancias son muy inferiores que si cuentas con distribuidor, o simplemente equilibras, lo ganado por una parte lo pierdes por otra. La finalidad de un proveedor es llevar el artículo al mayor número de puntos de venta. Si el artículo se vende en 30 lugares, venderá más que si está solo en 5. En verdad, esa fórmula no funciona siempre, pero más adelante explicaré por qué. Sería inviable para una editorial hacer esa función. Veámoslo. La editorial saca por ejemplo dos novedades. Hacer cuentas lo que costaría enviar esas dos novedades a 100 o 200 puestos de venta. Si le haces pagar al librero los gastos de envío, entonces imaginar que el librero de cada cómic que compra tuviera que pagar los gastos de envío. Las cuentas no saldrían, o habría que aumentar el PVP. Si es la editorial la que pagase los gastos de envío, también sería inviable. Pero además imaginar que deja el cómic a depósito 3 meses y luego tiene que recogerlo. Volvería el mismo problema sobre gastos de envío. ¿Quién los paga? Imaginar la editorial pagando gastos para enviar el artículo y otra vez para recogerlo, o el PVP debería ser exagerado o no es viable. La venta podría ser en firme, sin derecho a devolución, entonces se provocaría una burbuja que mataría el mercado. Esas condiciones agresivas como venta en firme, gastos de envío que pague el librero, o comprar un mínimo de ejemplares necesarios, solo se puede dar si el artículo que se ofrece es una venta segura para el librero, como ocurre con algunos títulos de Carten Book. Sin embargo, en un mercado tan volátil como el español, presagiar qué título es una venta segura es bastante complicado. Puedes acertar con 1, 2, 5, pero es imposible acertar con todo el catálogo, y lo que ganas con un título lo pierdes con otro. 4 son las funciones y los gastos de un proveedor: logística, promoción, envío y manipulación. La logística consiste en hacer un seguimiento de todos los clientes, de todos los artículos, de la facturación y de las incidencias. Para eso son necesarios contables, administrativos y comerciales. Todo el mundo sabe que es una promoción, en este caso es el gasto menor del distribuidor. Aún así necesita de comerciales, que serán los mismos del apartado anterior, y de diseñadores para cartelería, promos, publicidad, etc. En el envío es donde más se invierte, y será necesario contar con una agencia de transporte. Es tanta cantidad de envíos que a los importes al distribuidor le salen un 60 o 70% más económico que a los demás. Sin embargo, también es una gran cantidad de material que se devuelve, y aunque son los libreros quienes pagan los envíos de estas devoluciones, puede ocurrir que no se amortice el gasto de los envíos iniciales. Hoy día se vende menos que nunca, de modo que las devoluciones de los libreros son más que nunca, y ha ocasionado que el proveedor se plantee un nuevo modo de trabajo. Por ejemplo, si tienes un artículo en 20 puntos de venta sabiendo que solo se van a vender en 5, provoca que la ganancia de esas ventas de esos 5 lugares se van a perder en amortizar las pérdidas de los otros 15.
tal vez le convenga al proveedor trabajar solo con esos 5. Entiéndase estos 5 los que más venden: cadenas, grandes librerías y centros comerciales, saliendo perjudicados las pequeñas librerías. Una librería de barrio puede vender 1 o 3 ejemplares de un título, pero un gran almacén cientos. Y también ocurre que el consumidor, si el libro no lo encuentra en la librería de su barrio, no le importa trasladarse al Corte Inglés para comprarlo. De modo que si esas pequeñas librerías no reciben ejemplares, no van a repercutir en las ventas, pero sí en el ahorro de logística, envíos y manipulación del proveedor. Otro cambio con respecto a décadas anteriores es que al proveedor no le interesa tener almacenados miles de ejemplares de un título que a lo mejor solo va a vender 100 ejemplares. El almacenamiento también es un coste para el proveedor, y el número de títulos en stock que suelen tener son de varios cientos de miles, que crece cada semana. De modo que es el proveedor el que le pide a la editorial el número de ejemplares que quiere que se le envíe, y cuando estos se vendan harán un nuevo pedido. Este modelo de trabajo también obliga al editor a modificar el suyo. Las nuevas tecnologías han incluido la herramienta del dropshipping, o lo que es lo mismo traducido al español, envío directo. Funciona del siguiente modo: un usuario entra en la web de la librería, busca el libro que quiere, le da a comprar y 24 horas después lo recibe. Una venta online habitual. Pero ha podido ocurrir lo siguiente: cuando ha comprado, esa venta se ha redirigido al proveedor, y este, en nombre del librero, le hace llegar el artículo. Para el usuario es como si hubiera comprado al librero. De este modo, cualquier librería de modo online puede tener en stock todos los libros de todo el catálogo del mercado, aunque no los tenga en stock físicamente en su establecimiento. Del mismo modo que los proveedores van modificando su modelo de distribución, las editoriales deben de modificar su modelo de producción, y por supuesto el librero también tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías que serán el futuro inmediato. Lo que presencio es que muchos editoriales continúan con un modelo ochentero, y muchos libreros piensan que las nuevas tecnologías nunca se van a implantar, pero probablemente las nuevas o nuevas generaciones de lectores se van adaptando y terminarán reusando de modelos arcaicos. Ahora mismo, tal como está el mercado, es imposible que un proveedor tenga en su almacén el 100% de títulos que sale a la venta, y menos todavía tener grandes cantidades, pero aún más complicado que un librero tenga en stock en su establecimiento todo lo publicable, y tampoco un editor pueda estar editando grandes tiradas. O nos adaptamos a las nuevas tecnologías y acostumbramos al lector a hacerlo, o seguimos pataleando y llorándole al Estado para que se nos saque de esta. La cuarta función y gasto que tiene el proveedor es el de manipulación. El material que se emplea para envolver, como el cartón, cinta aislante, pegatinas, papel de burbuja para proteger, etc. Y cuando se trata de miles y miles de paquetes es necesario gente trabajando en el almacén. El margen general de un proveedor en el sector del cómic es del 20%. Hay que tener en cuenta que los contratos son confidenciales y que es imposible que sepamos los tratos a los que puede llegar una editorial, un librero o un gran almacén con el proveedor. Sería necesario que fuéramos libreros o editores para tener una idea. De modo que, basándonos en percepciones, podemos decir que el trato que pueda tener, por ejemplo, Amazon con el proveedor es muy distinto al que pueda tener una librería de barrio. Aún así, en rasgos generales, en el cómic es un 20% el margen de ganancia habitual de un proveedor. Sí, señor. Expediente Z, Zanoletti, el folio de Ortega, ¿cuál sería en torno a este expediente, si hay algún folio? Que no pienso abrir una distribuidora. Clarísimo, ¿no? ¿Y el folio de Sánchez? Sí, hombre, la verdad que el tema de la distribuidora son... Esto es como son un mal necesario, yo creo que son las distribuidoras. A veces está bien y otras veces no mola tanto. Vale. Tienes que depender de la distribuidora. Pues molan. Las conclusiones al expediente Z que abrocha prácticamente el planeta.